Bien, la predicación de esta mañana tiene como título una pregunta: ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu confianza? Y el pasaje es Lucas 8, 22 al 25. Dice así la palabra de Dios: Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Bien, nos encontramos en este pasaje con el Señor Jesucristo y sus discípulos viajando en un barco por el mar de Galilea. Para ellos era un día a lo mejor ordinario, pero más adelante esa experiencia se va a volver en algo extraordinario, porque de una forma repentina, una tormenta muy violenta azota a la barca. ¿Eran los discípulos pescadores experimentados? En los evangelios vemos que sí, que ellos de alguna manera conocían el mar, trabajaban en el mar. No había inexperiencia en las aguas. Sin embargo, vemos cómo ellos están angustiados por la tormenta que están padeciendo. Este lago, el mar de Galilea, tiene la peculiaridad de estar rodeado por montañas. Entonces, cuando sopla el viento se canaliza y entonces se empuja con mucha fuerza. Por eso vemos que el mar estaba en calma y de repente hay una gran tormenta. En el año pasado, allá por el mes creo que fue agosto del año pasado, fuimos al Golfo de Baja California, y en uno de los días que estuvimos ahí, pues vamos en lancha a cruzar parte del Golfo y vamos a llegar a unas playas que estaban como a media hora más o menos del lugar donde nos estábamos quedando. Llegamos al lugar, eran unas playitas no muy grandes, pero muy privadas y muy, muy bonitas, la verdad. Pero el plan era ahí quedarnos hasta las 2 de la tarde, pero eran como las 12 del día, cuando uno de los lancheros se me acerca y me dice: está empezando a soplar viento. Sería bueno, sería prudente irnos ahorita. Entonces le digo: ¿por qué? Porque el mar va a empezar a embravecerse. Entonces le dije: pues vámonos. Entonces ahí pasé la noticia y empezamos a subirnos en dos lanchas que íbamos, ¿no? Cada lancha más o menos andábamos alrededor de unas 15 personas, más o menos. Empezamos a cruzar y la verdad es que las olas no eran así gigantescas, pero se hacían gigantescas por el movimiento de la lancha. Y aunque la persona tenía experiencia y luego le sacaba la vuelta, no faltaba el bajón y el subir otra vez por el mar
embravecido por el viento, por las corrientes de viento. Pero qué precioso es en esos momentos estar orando a Dios y descansar en Dios, que Dios tiene cuidado de las cosas que estamos padeciendo. El cristiano verdadero depende de Dios, confía en Dios y pone sus situaciones, por muy adversas que sean, en las manos de Dios. Pero a veces parece ser que no es así, ¿verdad? A veces nos dejamos ir por esas tormentas de la vida y empezamos a padecer el miedo, la incertidumbre. ¿Qué va a pasar en medio de este problema que tengo? Y vemos aquí a los discípulos que iban con el Señor Jesucristo tener miedo de la situación en la que se estaban encontrando. Por eso el título de la predicación, ¿dónde está tu fe? Y hablando de la fe como esa confianza en el Señor, porque sabemos que el otro significado de fe se refiere a la doctrina bíblica, ¿no? Por un lado, fe significa doctrina bíblica, por otro lado, significa confianza en el Señor. Hoy vamos a hablar de la confianza en el Señor. ¿Dónde está tu confianza en el Señor? ¿Dónde está tu fe? Y tu fe no debe estar en primer lugar en las cosas materiales. Nos dice los versículos 22 y 23, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Este día, ¿en qué estás confiando? Por ejemplo, ahorita, ¿no? Algo de lo que estamos aquí reunidos. ¿En qué estás confiando? ¿Estás confiando en que estás sentado en una silla, llegas, te sientas y sin reparar dices, esta silla me va a aguantar muy bien? Y no recapacitas, ¿no? Y digo esto porque me acuerdo cuando estaba en la Universidad de Mexicali, en la Escuela de Arquitectura, estábamos en el salón, una persona se sentó y la silla se quebró y cayó hasta el piso. Entonces dice, híjole, nunca pensé que esta silla se fuera a quebrar, pero la silla se quebró. Lo que él pensaba que iba a estar sentado muy cómodamente, no resultó. Pero podemos pensar en muchas cosas en nuestra vida, a lo mejor decir, confiamos en nuestro dinero. Sí, en la cuenta tenemos unos buenos ahorros, estoy bien, llevo una vida económicamente estable, no me falta nada, si se me antoja algo lo puedo comprar. Pero tu fe está, tu confianza está en ello. ¿El dinero soluciona los problemas? Sí, algunos. Pero por ejemplo, cuando viene un problema de salud que es muy grande, se te acaba el dinero. He escuchado testimonios así. Se acabó el dinero, hay que cambiar a la persona a un hospital más barato porque ya no tenemos. Y lo hemos visto, por ejemplo, en músicos que han sido muy prósperos, que han tenido un problema de salud donde han quedado en coma, y de repente vemos cómo la familia ya no haya cómo tener recursos, porque esta persona ya duró más de 5 años en el hospital, se acabaron los recursos y luego ya no hayan cómo hacer. Entonces, ¿sí nos ayudan los recursos? Sí. ¿Lo es todo? Definitivamente no. Por ejemplo, los pescadores, pues,
tenían muchas experiencias con las barcas, ¿no? Iban y venían, realizaban su trabajo, eran prosperados, tenían buena pesca. Pero, ¿qué pasó? En una tempestad. No les sirvió de mucho, ¿verdad? Esa barca. Entonces, si darnos cuenta, podemos poner nuestra confianza en las cosas materiales. Y pensamos muchas veces que el estar fuertes económicamente estaremos muy bien. Ciertamente el Señor nos llama a ser buenos mayordomos. A veces nos preguntamos, ¿por qué el Señor permite que yo prospere? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere que yo haga con toda esta prosperidad? Es lo que debemos de pensar. ¿Por qué tengo esto? Y lo primero que debemos de pensar es, por ejemplo, en las almas perdidas, ¿verdad? Decir, bueno, si Dios me está prosperando, ¿cómo puedo usar estos recursos para que otros vengan al conocimiento del Señor Jesucristo? Creo que eso es una buena decisión. Si Dios me está prosperando de esta manera, ¿por qué no utilizarlo en la predicación del Evangelio? Para que otros lo conozcan. Y así como cada uno de nosotros tengan esa experiencia personal del Señor Jesucristo y tengan la vida eterna. Me hace, pero debemos de dejar a un lado pues las cosas materiales y que nuestra confianza siempre sea en el Señor. Y esto me hace recordar del joven rico, esta historia que está ahí en Mateo 19 del 16 al 22. Nos dice la Escritura que vino al Señor Jesucristo este joven rico y le pregunta, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Entonces le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le contestó, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, como a ti mismo. ¿Qué le contestó el joven? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Era rico. Pero se fijan cómo amaba más a lo material. En vez de esas riquezas, aprovecharlas para la honra y la gloria de Dios. No quiso, ¿verdad? Porque tenía muchas posesiones. Yo creo que en la sociedad, en los tiempos de este joven, era alguien a seguir, ¿no? Porque yo creo que sus compañeros, sus conocidos, sus familiares, lo veía que era muy próspero, y yo creo que muchos ponían su mirada en él, a lo mejor para que se solucionara alguna problemática que ellos tuvieran de manera económica, ¿verdad? Pero es triste que por las cuestiones materiales no quiso seguir al Señor Jesucristo, aquel que es digno de toda alabanza, que es una bendición el seguirle y el confiar en él. No hizo lo correcto. Volviendo a nuestro pasaje,
Nos dice ahí en Lucas 8:22, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado. Y dice al final del versículo 22, y partieron. Jesús estaba con ellos. Ellos se fueron con el Señor Jesucristo. Ahorita, hoy en día, todos los que le hemos recibido, que somos hijos de Dios, Dios es fiel. Dios siempre está con cada uno de nosotros en cualquier situación que nos encontremos. Como dice la Escritura, Él no nos deja, ¿verdad? Él siempre con nosotros está. Pero los discípulos, al verse en la tormenta, acudieron a Él con miedo. Necesitaban que el Señor Jesucristo se manifestara a ellos porque estaban llenos de temor. Perdieron la perspectiva de que Jesús estaba ahí con ellos y que no sabían qué iba a pasar con sus vidas. Se olvidaron que Jesús tiene el control sobre todas las cosas. ¿Cuántas veces ellos no vieron al Señor Jesucristo hacer milagros? Muchas veces. Pero en esa situación en particular se olvidaron del Señor Jesucristo, de cómo Él tiene el control de todas las cosas, que para Él no hay nada imposible, y van y se acercan y le dicen, Maestro, Maestro, estamos pereciendo. ¿Qué pasa con nosotros a veces? En vez de ir al Señor, ¿no queremos solucionar las cosas en nuestras propias fuerzas? Sin tomarlo en cuenta a Él. En alguna situación particular, como también en una situación en el matrimonio, donde quiera que estemos, podemos enfrentar situaciones adversas, pero ¿cómo se solucionan esas situaciones adversas por las cuales estamos pasando? Acudimos a Dios en primer lugar, lo ponemos en sus manos y esperamos en Él, o empezamos a actuar nosotros a diestra y siniestra sin considerar sus principios, sin descansar en Él, en oración. Debemos de pensar y detenernos, ¿qué hacemos en medio de estas cosas? Gracias a Dios, debemos dar gracias a Dios siempre por estas tormentas que vienen a nuestra vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene un propósito, no hay despropósito alguno en el Señor. Entonces lo primero que vamos a pensar, Señor, ¿qué me quieres mostrar en esta situación? Tú conoces todas las cosas, sabes lo que va a acontecer en un futuro, tú me das todo lo necesario y suficiente para yo salir con triunfo de esta situación. Definitivamente no debemos de dudar en ello. Dios nos provee de todo lo necesario y tiene lecciones de bendición cuando presentamos estas adversidades. ¿Dónde está tu fe? En segundo lugar, tu fe no debe estar en tus capacidades. Nos dice ahí los versículos 23 y 24, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. ¿Qué pasa, verdad? Decíamos ahorita que el miedo muchas veces se hace presente, ¿verdad? Cuando tenemos
alguna situación adversa. Y esto a veces nos desalienta, nos desanima. A veces no sabemos qué hacer. Y andamos de un lado para otro, buscando una respuesta. Y a mí me llamó la atención porque, si recuerdan, los que iban en la barca, podemos mencionar, por ejemplo, iba Pedro, y luego iba Santiago y Juan, que se acuerdan que se les llamaba los hijos del trueno. Un nombre que a lo mejor al decirlo, ellos son hijos del trueno, eran, yo creo que a lo mejor impetuosos, ¿no? Con mucho vigor, o sea, capaces de enfrentar cualquier situación adversa. Pero aquí no le estaban haciendo honor al nombre, ¿verdad? Porque también eran de los que fueron a Jesús con miedo en sus vidas. Maestro, maestro, que perecemos, no tienes cuidado de nosotros. ¿El Señor ha dejado de cuidarnos? ¿Ha dejado de mostrar su fidelidad? Cuando dependemos de Él, vemos cómo el Señor, de una manera muy particular, en los diferentes testimonios que aquí escuchamos, vemos cómo el Señor está actuando, cómo el Señor está trabajando de una manera con unos y de otra manera con otros. A veces de las cosas imposibles para nosotros, vemos cómo Dios, de una manera que ni pensábamos, Dios actuó. Ahora con lo que pasó de la familia Balay, uno pues echa de la mano lo que tiene, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor un herrero, una tienda para comprar algunas cosas, las chapas, pero y uno dice, ya está todo controlado, pero falla, y la necesidad ameritaba atenderla lo más pronto posible, pero no se daba. Y le doy gracias a Dios porque digo, Señor, pues hay una necesidad, ayúdanos en esta situación, provee todas las cosas necesarias. Y de la persona que menos esperaba de herrería, fue la persona que nos ayudó. Y de los que más esperaba, no los vi ni por teléfono, aunque se hable con ellos. Pero digo, cómo el Señor tiene al final de cuentas control de todas las cosas y debemos esperar en Él y confiar en Él. Pero como hoy nos compartían, ¿verdad? Tenemos una parte que pues tenemos que enfocarnos, ¿verdad? Y la verdad que la oración del justo, como dice la Escritura, puede mucho. Pues qué importante es estar dependiendo de Dios en todas las situaciones. Yo creo que aquí los discípulos del Señor Jesucristo debieron que recordar lo que dice Isaías 41:10. ¿Se acuerdan lo que dice? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hoy en día nosotros también debemos recordar este versículo de Isaías 41:10 y de todos aquellos que nos alientan a estar dependiendo del Señor y de que no dudemos de que Él está al pendiente de cada uno de nosotros.
¿Tienes tu fe? ¿Confías en el Señor? Los discípulos aquí, pues, tristemente vemos cómo la misma tormenta, los mismos vientos, las olas los paralizaron, olvidaron que Jesús estaba ahí. Y la Escritura nos dice que el Señor estaba dormido, pero no siempre el Señor tiene cuidado de nosotros. A veces hay situaciones en las que nos encontramos que podemos pensar, híjole, pues estoy pasando por esta situación, ¿y por qué el Señor no me libra? ¿Por qué el Señor no me guarda? ¿Por qué no me saca de esta situación? Pareciera que el Señor no atiende a mis oraciones, ¿verdad? Porque no veo la respuesta. ¿Qué está pasando, Señor? ¿Dónde estás? Y los discípulos así corrieron, ¿verdad? Donde estaba el Señor Jesucristo. Y no tienes cuidado a nosotros que perecemos. ¿Es esto una verdad? ¿Dios se olvida de nosotros? De ninguna manera. Dios siempre está al pendiente de cada uno de sus hijos. Y si algo está pasando en nuestras vidas que a veces no entendemos por qué pasan, nuestra oración debe de ser: Señor, muéstrame por qué lo permites a mi vida, pero mi confianza va a seguir en ti. ¿Se acuerdan de Job? Cómo perdió a su familia, cómo también estuvo lleno de una llaga. Con todo esto y todos los conocidos de Job que estuvieron ahí presionándole, Job estuvo firme y sí, no entendía por qué le estaba pasando todo eso, pero vemos cómo Dios tuvo un propósito. Levantó a Job, lo prosperó, y luego vemos a un Job alabando y glorificando al Señor. Duró un tiempo, definitivamente duró un buen tiempo, ¿verdad? Pero los propósitos de Dios ahí se cumplieron en la vida de Job, propósitos que hasta el día de hoy nos bendicen cuando leemos su experiencia en el Señor. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu confianza en el Señor? Tu confianza debe estar en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice los versículos 24 y 25: y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza, y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Entonces aquí vemos cómo Jesús calma milagrosamente la tormenta en el mar de Galilea. No hay nada imposible para él. Este relato nos muestra el momento en que Jesús, al calmar la tormenta, nos está dando una importante lección acerca de nuestra confianza en Él en medio de las pruebas y de las dificultades. La primera lección que podemos sacar de este pasaje es que no debemos dudar nunca en cualquier situación adversa que estemos pasando. La reacción de los discípulos revela cuán faltos podemos ser de la confianza en Dios ante estas cosas inesperadas. ¿Cuántas veces nos encontramos en una situación similar
sintiéndonos como los discípulos, estamos abrumados por las enfermedades, por los problemas financieros, por los conflictos de nuestras relaciones. ¿Y cuántas veces no dejamos que estos nos absorban y en vez de que salgamos de ellos con victoria, crecen más exponencialmente y después estamos padeciendo cosas innecesarias? Y no solamente afectándonos a nosotros, sino afectando a todos los que están a nuestro alrededor. Fíjense que cuando pasó algo chistoso, cuando llegamos de la lancha que les decía que cruzamos, llegando a tierra firme, pues todos los que íbamos ahí, pues estábamos contentos de que ya estábamos en tierra firme. Y yo fui de los últimos que me bajé. Entonces, bajé primero mi pierna derecha, la saqué de la lancha, queriendo pisar la arena, apoyarme en la arena para bajar la otra pierna. Pero uno que estaba atrás de la lancha se movió. Entonces, al moverse, la lancha hizo esto. Entonces, según yo iba a pesar en arena firme, pero se subió la lancha, entonces no alcancé a la arena, entonces me fui de costado y caí. Y luego ya la lancha se normalizó, pero pues yo ya había caído. Entonces dije, por un lado, andábamos en medio del mar ahí con los vientos fuertes, Señor, y tú me guardaste. Y ahorita aquí en la orilla, en un movimiento que según yo era muy seguro, caí. Y esto, pues debemos de detenernos en qué tanto estamos reafirmando nuestra confianza en Dios, porque somos muy frágiles. Fíjense cómo ahí en la orillita, ahí me di un costalazo que no me lo di allá donde andábamos brincando las olas y todo, ¿verdad? Qué importante es siempre nuestra dependencia en Dios, de no olvidarnos de ello, de nuestra confianza en el Señor, porque a veces nos desligamos de esa confianza, porque estamos actuando en cosas tan rápidas en este mundo. Vamos a la velocidad que tiene el mundo, ¿verdad? Los trabajos son más exigentes, buscan soluciones muy rápidas y nos enfocamos tanto a estas cosas que nos podemos olvidar de la guía del Señor y que nuestro corazón debe estar siempre inclinado a Él. Entonces fue una experiencia donde dije, Señor, gracias porque nos guardaste, gracias porque llegamos con bien, pero ayúdame a estar dependiendo de ti en mi diario vivir. Y hay muchas cosas, ¿verdad?, que estamos experimentando en nuestro día a día, siempre donde nos afligen, ¿verdad?, porque son cosas que de repente llegan a nuestra vida y decimos, sí, Señor, pues va de nuevo una aflicción más. Ten misericordia de mí, sosténme, levántame. Y hemos visto cómo Dios ha trabajado en nosotros y cómo Dios nos ha guardado, cómo nos ha sacado adelante de situaciones difíciles, que en nuestra capacidad no está el solucionarlas, ¿verdad? Ni tenemos la más mínima capacidad de hacerlo. Pero Dios es un Dios. Una de las expresiones que siempre me gustó mucho cuando recién me convertí es: Dios es todopoderoso. No hay imposibles para Él. Todo lo puede hacer. Entonces confiemos en este Dios que todo lo puede hacer.
En el versículo 25, no sé si notaron, hay una pregunta. Y dicen los discípulos, ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Dios quiere que todos y cada uno de nosotros nos hagamos esta pregunta. ¿Quién es el Señor Jesucristo? ¿Es simplemente un profeta? ¿Es simplemente un maravilloso maestro que nos muestra cómo nosotros también podemos ser unas maravillosas personas? ¿O es más que un profeta? ¿No es Dios mismo habitando entre nosotros? Y vemos cómo Jesús calma el viento y el mar, y los discípulos se asombran. Así nuestra vida debe estar llena de asombro siempre por lo que el Señor Jesucristo hace en nuestras vidas. Y vemos cómo Dios trata de una manera constante, ¿no? No es de eventos así aislados, ¿no? Sino que vemos cómo Dios, por ejemplo, en la casa cuando desayunamos, y la verdad es decir, Señor, gracias por un nuevo día que me das. El abrir los ojos, el ver la nueva luz, una nueva luz del día, de veras es una bendición. Y luego más como que se hace sensible uno con la edad, ¿verdad? Pero en realidad, independientemente de la edad, el hecho de vivir un día más es una gran bendición. El hecho de ver a la familia, pero sobre todo el hecho de tener la palabra de Dios con libertad, de poder escudriñar las Escrituras, alimentarnos de ella, saber la voluntad de Dios, que Dios tiene cuidado de cómo Él nos ha dado su palabra con libertad. Países que a veces no tienen, nosotros la tenemos con libertad. Es una bendición. La vida misma es una bendición. Entonces, vayamos siempre al Señor Jesucristo, que en medio de nuestras tormentas Él puede y nos va a mostrar su voluntad, y nuestra fe en Él va a ir creciendo cada vez más. En conclusión, recordemos que la fe en el Señor Jesucristo, especialmente en tiempos de dificultad, es fundamental. ¿Por qué? Porque nos lleva a orar a Él, nos lleva a actuar conforme a su voluntad, y sabemos que las tormentas nada pueden hacer contra su voluntad ni contra nuestras vidas, sino que al contrario, nos va a bendecir cuando tengamos esa victoria en medio de ellas. Y no digamos, ¿verdad? Y tuve la oportunidad de glorificar al Señor, pero tuve miedo y no actué como Él hubiera actuado. Tenemos un ejemplo grande en el Señor Jesucristo. Actuemos como Él actuó cuando estuvo aquí en su ministerio terrenal. Tal vez no vas a recordar muchas cosas de este mensaje, pero recuerda que cuando estés en un problema, es como si estuvieras en esa barca, en medio de la tempestad, que Jesús está ahí contigo, que no te va a abandonar. Él está ahí en ese bote, y Él cruzará contigo ese mar turbulento. Estará contigo siempre en medio de la tormenta. Que Dios te bendiga.